Estamos amigos? Buenas noches. Hoy es lunes de Semana Santa y queremos compartir con usted una enseñanza cronológica de la pasión de Cristo. Hoy vamos a hablar de este tema que se llama purificación del templo. Esta fue la última vez que Jesús estuvo presente y dice Marcos 11, 15 al 18. Y le oyeron sus discípulos, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando su doctrina. Vamos a hablar de 5 cosas que esta enseñanza nos da. Primero, la frecuencia con la que vamos a la casa de Dios nos hace encontrarlo como un lugar ya común, como un lugar de nuestra confianza. Ir al templo nos genera esa confianza y a veces se nos olvida que es la casa de Dios. Y a veces cuando nosotros no mantenemos este respeto por la casa de Dios, hacemos cosas que no se tienen que hacer en la casa de Dios. Y esto fue lo que Jesús se dio cuenta y se molestó mucho. Si usted puede ver en su ministerio, pocas veces Jesús tomaba situaciones como estas. ¿Por qué? Porque realmente la gente que estaba ahí estaba con otra intención. Muchas personas no iban al templo a buscar a Dios, sino a negociar para su beneficio personal, y eso atrae maldición. Jesús dijo que el templo será casa de oración y así tendría que ser llamada, porque ahí la presencia de Dios estaba. Si recordamos el tabernáculo, estaba todo el atrio, donde estaban todas las personas que se dedicaban a hacer el culto para oficiar los sacerdotes. Estaba el lugar santo, donde preparaban lo necesario para que en el lugar santísimo se pudiera entrar a tener la honra a Dios. Vemos cómo ahora, a través del sacrificio de Jesús, ese lugar desapareció, porque ahora a través del sacrificio de Jesús nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, porque ahora Jesús es quien nos da ese acceso. Recordemos que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó para quitar esa limitante. Y hoy usted y yo, hoy podemos llegar a la presencia de Dios en los templos, en el lugar donde se ha dedicado para honrar y adorar a Dios. Los que asistimos al templo somos quienes con nuestro comportamiento hacemos de ese lugar un lugar del respeto. Así como nuestra casa puede ser un lugar respetable o puede ser un lugar donde las cosas que se hagan sean incorrectas, así también nosotros con nuestra presencia y nuestra conducta hacemos del templo el lugar correcto. Por eso hoy que Jesús estaba recordando cómo tendría que hacer la conducta en el templo, vemos que los discípulos y los fariseos se quedaron impresionados por lo que Jesús estaba haciendo. Y déjeme decirle que Dios quería enseñarnos lo importante que es tener respeto por la casa de Dios. ¿Por qué? Vemos cómo si nosotros cuidamos el templo, también debemos entender que nuestros cuerpos son el templo donde el Espíritu Santo habita. Si bien las instalaciones, los edificios son esos lugares que están dedicados a Dios, también nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice Primera de Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Quiere decir que desde que nosotros decidimos recibir a Jesús y poder entender que Él era el Hijo de Dios, descubrimos cómo el Espíritu Santo es quien nos revela quién es Jesús y podemos entenderlo como Hijo de Dios. Entonces, ese Espíritu Santo que ahora mora en nosotros y que nos guía a toda verdad, nos ayuda a entender que nosotros somos ese receptáculo del Espíritu Santo,
donde Él habita. Quisiera terminar recordándole que el templo no es nuestro, es de Dios y tenemos que cuidarlo para que cumpla con su función. ¿Por qué? Porque si nosotros cuidamos del templo de la forma en la que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña, entonces recibiremos esa bendición. No es llegar a un lugar de conferencias, no es llegar a un lugar donde vamos a convivir en algún otro sentido. Es ese lugar donde vamos a escuchar la palabra de Dios y de esa manera, familia, nosotros recibiremos esa bendición. Juan 12, 23 al 26 nos dice, Jesús le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cuando nosotros podemos respetar el templo, cuando nosotros podemos respetar nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo, entonces, familia, somos personas que podemos recibir la palabra y la enseñanza de Dios. Porque esa honra hace que nuestra mente ponga la atención correcta y adecuada. Ese respeto lo que nos enseña es exactamente a darle lugar a la palabra, al consejo de Dios. Por eso Jesús se molestó cuando en el templo se estaban haciendo cosas incorrectas. Te invito para que cada vez que te reúnas en el templo, en la iglesia, y que tu mismo cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, podamos tener a esa honra y ese respeto, porque así nosotros podemos recibir la palabra de Dios, que seguramente será bendición para nuestras vidas. Qué bueno que nos haya acompañado. Esta es casa del Padre, su casa, y quisiéramos invitarle para que también, allí donde usted nos está mirando, pueda usted abrir su corazón, recibir a Jesús como Señor y Salvador, y entonces va a descubrir el propósito maravilloso de Dios para su vida. Porque ¿quién más se lo puede enseñar? Si yo quisiera que alguien me conociera como papá, mis hijos serían quienes le pudieran decir cómo soy. ¿Quién nos puede enseñar a Dios como Padre sino solo Jesús su Hijo? Por eso es muy importante que usted le conozca, porque va a descubrir ese Padre maravilloso que es para su vida y para bendición de todos nosotros. Así que qué gusto que nos haya acompañado. Nos vemos en la próxima emisión y seguimos con la cronología de la pasión de Cristo. Nos vemos el día de mañana.